gracias, Johnny, muchas gracias, Lucy. Realmente estoy muy honrada de estar aquí con todos ustedes. Es un honor para mí dar esta conferencia y también el pertenecer a la Universidad Ricardo Palma y trabajar en el Instituto de Investigación. Es más bien un honor para mí estar allí con ustedes, compartiendo momentos de trabajo, de esfuerzo, de entusiasmo, ¿no? La charla habla de manejo. Manejo voy a hablarlo al final, algunas pinceladas, pero empiezo la conferencia, déjenme, ¿puedo compartir? O yo misma, ¿no? Como el collaborate, ¿no? Así es, doctor, así puede compartirlo. Ya, entonces voy compartiendo pantalla y voy a dar una introducción sobre la enfermedad y bastantes consideraciones clínicas que creo que les pueden ser de utilidad a todos, ¿no? Bueno, entonces, el Hospital Rebagliati, donde yo trabajo, y vamos a empezar la conferencia. Vamos a ver. ¿Cuáles son nuestras preocupaciones ahora, como médicos, como ciudadanos, ¿no? Son estas, ¿no? Para el día de ayer, este es un dato que lo saqué el día de ayer, nosotros teníamos 357.000 casos en el Perú, 13.500 fallecidos, casi 13.500, y una tasa de letalidad que es considerable, antes era más baja, ¿no? Y nosotros, si uno considera esta pandemia en relación a tasas, muertes por 100.000 habitantes, estamos, si bien hay países como Bélgica, Reino Unido, España, Italia, en fin, estamos detrás de Estados Unidos, ¿no? Con una tasa de 4.1 fallecidos por 100.000 habitantes, ¿no? Entonces tenemos más o menos la novena tasa mayor del mundo en esta enfermedad, ¿no? Bueno, yo les recuerdo esto, que seguro todos ustedes lo saben, pero me permito recordar alguna novedad, ¿no? Normalmente de esto nos cuidamos, de las grandes gotas respiratorias que van entre las 50 micras a 100 micras, que son las que vienen con el estornudo, la tos, ¿no? Y esas son las que caen más rápido, las que pueden ser evitadas con el distanciamiento social, ¿no? Pero existen estas gotitas respiratorias que son entre 5 y 50 micras, que son las que podemos evitar poder transmitir de persona a persona con las mascarillas, ¿no? Y ahora se sabe que las microgotitas, o sea, todavía menos de 5 micras, pueden permanecer en el aire. Y esto es lo que las microgotas, la OMS ha alertado, ha aceptado realmente estas gotitas pequeñas de menos de 5 microgotas, son las que se quedarían flotando en el aire por algunas horas después de que la persona está en un ambiente cerrado. Esta es una de nuestras preocupaciones, las pequeñas gotitas, las de menos de 5 micras. El contacto directo que se controla con el higiene de manos y el contacto directo también con las superficies, ¿no? Entonces, ya hace algunos días ya se ha reportado un caso de transmisión perinatal y transplacentaria, o sea, es decir, ya el virus por lo menos se estudiará más en los siguientes días, pero ya esto está, la información orienta a que es posible este traslado, ¿no? Esta transferencia del virus de la madre al niño. Estos son los mecanismos de enfermedad en esta infección por COVID, ¿no? Son 4 principalmente, este me ha parecido uno muy interesante. Vamos a empezar por el directo. Este es el receptor AC2, que está realmente en todos los endotelios, en el hígado, en el cerebro, en el corazón, en el riñón, en el tubo digestivo. Bueno, pues es diríamos, receptor diseminado a lo largo de las superficies celulares, ¿no?
Eso hace que cuando viene el coronavirus con su spike, lo que le da el nombre, su superficie en forma de corona, se va a juntar a este receptor y una de las posibilidades es que haya un daño directo a la célula, un efecto citotóxico. La otra posibilidad es que este es el receptor AC2, acá está el coronavirus, y altere, desregule el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y entonces lo que ocurre es que empieza a haber un mecanismo de inflamación, de vasoconstricción, de aumento de la permeabilidad vascular como producto de esta desregulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. El tercer mecanismo es el daño endotelial, ¿no? El endotelio también tiene estos receptores AC2, ustedes ven aquí uno chiquitito, y viene el coronavirus, el SARS-CoV-2, se junta y produce un daño endotelial. Ese daño endotelial va a producir inflamación, y esa inflamación local va a conducir a la producción de trombina y a trombos en esa zona, ¿no? Y acá en esta gráfica, en la parte inferior, ustedes van a ver un vaso sanguíneo y van a ver aquí interleuquinas proinflamatorias, ¿no? Como la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, ¿no? Y van a ver, por ejemplo, que hay una relación directa entre la inflamación que se genera aquí y el trombo que se produce. Esta inflamación desencadena la cascada de la coagulación, ¿no? Y eso va a producir trombos. Entonces a esto le llaman inmunotrombosis o tromboinflamación. Lo cierto es que este evento de trombosis es el que va a hacer bastante daño en la enfermedad. Y finalmente hay un problema serio en relación a la respuesta inmune, lo veremos en alguna otra diapositiva, ¿no? Por ejemplo, lo usual en esta infección es que haya linfopenia, y el haber linfopenia hace que la defensa de los linfocitos T esté disminuida y la producción de interferones, que son específicos para cada infección viral, esté disminuida, ¿no? Entonces, ¿y qué ocurre? Hay una reacción inflamatoria muy grande, inmunológica muy grande, que va a llevar a la tormenta de citoquinas, que va a ser la catástrofe que va a ocurrir, ¿no? Entonces nosotros vemos, ¿qué es lo que ocurre aquí? Este es un gráfico que seguramente muchos lo han visto, pero me va a servir para explicarles un poquito en dónde estamos situados en esta conferencia. Hay 3 fases o 3 estadios, el estadio 1, el 2 y el 3. El estadio 1 es el estadio en el cual hay una carga viral importante, ¿no? Se replica el virus, está en el organismo, y este estadio tiene los síntomas respiratorios, generalmente los síntomas respiratorios. Vamos a ver que hay algunos casos en que no se comporta así, ¿no? Entonces aquí puede haber fiebre, tos seca, puede haber diarrea, dolor de cabeza, dolor de garganta, ageusia, anosmia, ¿no? En fin, todo un cuadro florido en el que predominan los síntomas respiratorios, ¿no? ¿Qué signos laboratoriales encontramos? Encontramos linfopenia, encontramos una alteración de la coagulación. Esta alteración de la coagulación se ve un aumento del tiempo de protombina y empieza a aumentar el dímero D y la LDH. El aumento del dímero D significa que está ocurriendo un fenómeno de trombosis, que está empezando a ocurrir un fenómeno de trombosis, ¿no? Y entonces, aquí vamos a ver nosotros qué tratamientos pueden haber en esta. Realmente no hay muchos, ya lo veremos después, en esta parte de la enfermedad, ¿no? Luego entramos al estadio de la fase pulmonar o fase neumónica, al estadio 2, y vamos viendo que va cayendo la viremia, o sea, la replicación viral, y va cayendo, pero va apareciendo una respuesta inflamatoria importante. Y esta respuesta inflamatoria va a producir en este estadio 2A una neumonía. Y esta neumonía va a tener un síntoma muy importante, que es el de la falta de aire, la disnea, lo que ustedes han visto, han leído en todos estos meses, ¿no? Y va a haber un estado de hipoxia en el laboratorio. Y en el laboratorio van a encontrar un estado de hipoxia importante, que va a ser notado por una presión de oxígeno
saturación de oxígeno menos de 93 y un valor del PAFI, que es el cociente entre la presión alveolar de oxígeno con la presión arterial de oxígeno menos de 300, ¿no? Y ya empiezan a haber otras anormalidades radiológicas, aumento de transaminasas, en fin. Y de aquí, del estadio 2A, pasa al 2B, en que el paciente se va complicando, aumentando más su hipoxemia. Y cuando ya pasa al estadio 3 o fase inflamatoria, entonces vamos a tener el famoso distrés respiratorio del adulto, va a haber una falla multiorgánica, el paciente va a necesitar ventilación mecánica, existen los marcadores inflamatorios muy altos como la interleuquina 6, aumenta mucho la deshidrogenasa láctica, el dímero D se dispara y significa eso que hay un evento trombótico en todo el organismo, la ferritina aumenta, en fin, y hay otros marcadores más. Entonces, el tratamiento, cuando lleguemos al tratamiento, porque todavía me voy a meter en la clínica, que es mi fuerte y diríamos lo más interesante de esta enfermedad, el tratamiento va a ir dirigido no al estadio inicial, vamos a verlo después que no hay realmente tratamiento para este estadio inicial, va a ir dirigido a este estadio. Entonces, en este estadio ocurren algunos tratamientos que se van a plantear, ¿no? Como inhibidores de la interleuquina 6, que es una de las sustancias que tienen un rol importante, ¿no? También se ha planteado la hidroxicloroquina y la cloroquina, pero esas dos medicinas están para aquí, el remdesivir, en fin, las transfusiones del suero de los pacientes, en fin, y los corticoides. Eso es lo más importante. De este estadio 2 se deben iniciar los corticoides, ¿no? Entonces, conociendo estos estadios, vamos a, la parte clínica y la revisión que estoy haciendo va a ser de estos dos estadios. Yo no me voy a meter esta parte de aquí, que esa la manejan mejor los intensivistas, ¿no? Y yo quiero reflexionar con ustedes con esta gráfica. A ver, los días de contagio. Esta es una gráfica que me ha llevado a mí a reflexionar. Esta es la primera semana. Acá está la fiebre, la tos, la anorexia, la diarrea, la anosmia, la geusia, es lo que hemos hablado. Acá está la segunda semana en que la disnea domina, ¿no? Y que a veces el paciente, si se complica, va aumentando la hipoxemia. Pero aquí hay un estado que le llaman presintomático. Y este estado presintomático es un estado contagioso también, ¿no? Entonces el paciente, es una pregunta que siempre hacen, es ¿desde cuándo contagia, no? Y desde cuándo contagia es desde que por lo menos 5 días antes que aparezcan los síntomas y los primeros 7 días de enfermedad. Y si el paciente se va a complicar, va a contagiar los 14 días. Y si es un paciente severo, va a seguir contagiando otra semana más, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, un paciente tiene muchas posibilidades de contagiar si es que no se toman las medidas de aislamiento que se necesitan para esto, ¿no? O sea, en el caso de los pacientes, pero imagínense un asintomático no tiene estos síntomas, y entonces el asintomático pasa por este periodo como de incubación, pasa por todas las 7 días y está durante aproximadamente 12 días contagiando sin haberse enterado, ¿no? Es un problema de salud pública. Bueno, ustedes conocen los factores de riesgo, ¿no? Pero los factores de riesgo más conocidos son la hipertensión, la diabetes, la enfermedad coronaria, la enfermedad pulmonar crónica, el cáncer, la enfermedad renal, la obesidad, ¿no? Pero he escogido estos 3 solamente para decirles que son los que dan la mayor severidad y la mayor posibilidad de entrar a UCI. Cuando uno entra a UCI, quizá les hago un paréntesis seguramente lo han escuchado, pero para entender un poco esta enfermedad, más o menos entre 20 y 30% de los pacientes son asintomáticos. Más o menos 50% de los pacientes son formas leves. Y más o menos 15% son los que hacen neumonías, o sea, están en la fase 2 o en el estadio 2 que hemos hablado. Y 5% son los que van a ser formas graves. De ese 5%, en los mejores centros se muere el 50%. Entonces, lo que se trata es de reflexionar en cómo estas enfermedades influyen en la severidad de curso de esta enfermedad.
Bueno, esto es para contarle los síntomas y signos, ¿no? Acá está la fiebre, la más frecuente, la tos, la disnea, acá están los porcentajes. Quizás los comentarios es lo que más les pueda servir. Frecuentemente la tos es seca, la disnea obviamente va a ocurrir hacia el inicio de la segunda semana, la sensación de fatiga, malestar, eso lo refieren mucho los pacientes que se sienten mal, decaídos, ¿no? Con poco apetito. El esputo no es muy frecuente. El dolor de garganta tampoco es muy frecuente, pero usualmente cuando ocurre es temprano, ¿no? Y en los ancianos, sobre todo, puede haber confusión, puede haber cefalea, puede haber hemoptisis, ¿no? Dolor torácico que puede indicar una neumonía. Y esto es lo que les quería comentar a propósito de un caso que voy a presentar en unos minutos. Las náuseas, vómitos y diarreas son síntomas digestivos que pueden estar, según la serie, en un porcentaje muy variable, que es hasta el 40%. Esta es la fuente donde he sacado esto, solamente para decirles que una neumonía adquirida en la comunidad no se diferencia de un COVID en cuanto a signos y síntomas. En relación a la influenza, aparentemente el COVID tiene menos dolor de garganta. Y esto me llamaba mucho la atención. El resfrío común, que es lo que más tenemos nosotros en el invierno, ¿no? El COVID tiene menos congestión nasal, menos síntomas altos. O sea, el resfrío común da mucha congestión, muchos estornudos, rinorrea, irritación conjuntival. El COVID no tanto. COVID se va de frente al dolor de garganta, a la tos y a la fiebre, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hay que temer? Lo que hay que temer es que un paciente del estadio 2 pase a una neumonía, ¿no? Del estadio 1 pasa al estadio 2 y desarrolla una neumonía, y una neumonía cada vez más severa. La neumonía severa está dada por una frecuencia respiratoria más de 30, una saturación menor de 93, un PAFI menor de 300, y este es un dato muy importante, la cantidad de infiltrados que tenemos en el pulmón, más del 50%. Y estos son los factores para COVID severo que ya se los he mencionado en la gráfica anterior. La trombosis, de la cual voy a hablar, hemos hablado y voy a mencionar algunas cosas sobre la trombosis, puede dar infartos trombóticos en el cerebro, infartos cardíacos, trombosis arterial periférica, tromboembolismo pulmonar, trombosis venosa profunda, es decir, la trombosis domina una parte importantísima de los pacientes con COVID complicados. Entonces, por ejemplo, les presento este caso interesante. Acá ven una típica tomografía con el vidrio esmerilado que se ve en bilateral y periféricos. Y esta persona es un hombre joven que tiene un gran infarto cerebral. Entonces, y ese gran infarto cerebral no es explicado por aterosclerosis, sino por un efecto trombótico de este virus. Pero este virus no solamente afecta al pulmón, ya hemos hablado del tromboembolismo, afecta al corazón, vamos a mencionarlo después, puede descompensar una diabetes, tiene trastornos dermatológicos. Voy a hablar del compromiso gastrointestinal en unos minutos, y lo mismo en neurológico. Esta lámina la quiero para explicarles dos de los efectos de este virus. El renal puede dar insuficiencia renal aguda hasta el 30% de los pacientes, en Nueva York hasta el 37%, o sea, las series varían de acuerdo al país. Puede dar hematuria, proteinuria, puede traer trastornos hidroelectrolíticos. Y una cosa importante de este virus es que se ha aislado de los tubos renales, o sea, es decir, ha invadido el riñón el propio virus, porque las células renales también tienen los receptores AC2. Y en relación al daño hepatocelular, puede variar en este porcentaje de 14 al 53%. Es raro se ve hepatitis aguda, pero hay daño sobre todo de las células colangíticas, más que del hepatocito, ¿no? Bueno, la tormenta de citoquinas. Esto es una cosa que les quiero explicar, ¿no? Este es el macrófago, este grande, ¿no? Entonces, acá está el virus, ¿no? Y acá hay un receptor del macrófago que va a permitir la entrada del virus. El virus va a entrar y va a entrar a una especie, un lisosoma,
digamos, un sitio donde va a estar encapsulado, pero va a desencadenar dentro del macrófago dos reacciones dentro del macrófago con la producción de estos dos, digamos, dos sustancias que van a estimular la producción de citoquinas proinflamatorias. O sea, el virus estimula a este grupo de sustancias, le llaman NFKs, y a las IRFs, y estas dos sustancias van a estimular las citoquinas proinflamatorias, y las citoquinas proinflamatorias salen, acá están las citoquinas proinflamatorias, la interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Y esas mismas sueltas van a volver a estimular el macrófago para que vuelva a estimular a esta sustancia, para que vuelva a producir más citoquinas proinflamatorias, ¿no? Entonces, y estas citoquinas proinflamatorias van a volver a estimular a través de este sistema de STAT, ¿no? Entonces, diríamos, una vez que salen las citoquinas proinflamatorias, producen más producción de citoquinas, estimulan al macrófago a volver a producir más y más y más, y a eso le llamamos las citoquinas proinflamatorias, ¿no? Y tormenta de citoquinas, ¿no? Bueno, pues esto simplemente es un gráfico que lo voy a pasar rápido, pero la trombosis a nivel pulmonar se ha llamado coagulopatía pulmonar intravascular, y se ha visto en el pulmón no solamente el daño del virus en los neumocitos tipo 2 y destrucción de los neumocitos y destrucción del parénquima pulmonar, sino se ha visto además trombosis, ¿no? Vamos a ver una lámina interesante después. Bueno, esta es una paciente, un paciente de nuestro hospital, ¿no? De 63 años, varón, trasplantado renal. Ya por ser trasplantado renal, significa que el paciente tiene un factor de riesgo para hacer la enfermedad, ¿no? Y viene por una semana de dolor retroesternal y dolor dorsal, muy severo, una escala de EVA 10/10, ¿no? Y ese dolor dorsal estaba muy quejumbroso, tanto así que al entrar pensaban que tenía un aplastamiento vertebral, ¿no? Y era un paciente renal crónico, trasplantado, etcétera. Y finalmente, después de varios días de estudio y de haberlo evolucionado y de haber tenido mucho dolor, lo que se encontró fue un COVID. Entonces, este fue un paciente que tenía COVID, ¿no? Estas son algunas imágenes que las he puesto aquí para que vean, no es de este paciente, sí es de este paciente, en su progresión de enfermedad, ¿no? Cuál fue su evolución progresiva, ¿no? Quería hacer una reflexión. La tomografía tiene una sensibilidad del 93% y una especificidad casi del 100%, nos dicen que un poco menos. Mientras que las pruebas rápidas del 50%, una sensibilidad de 50%, muchos falsos positivos, muchos falsos negativos, y las pruebas moleculares, el 60%, también puede ser que tenga COVID y la sensibilidad solo alcanza hasta el 60% y se nos escape como método diagnóstico. Por lo tanto, la tomografía es un buen método diagnóstico. Lamentablemente, en muchos sitios no hay disponible tomografía, ¿no? Bueno, esto es para que vean el daño pulmonar, ¿no? Se forman membranas hialinas, estos son un estudio de autopsias en Italia, y hay microtrombosis. Esta es una enfermedad de microtrombosis en diferentes partes del organismo, y acá hay un daño alveolar con infiltrado de linfocitos. Y esta es la lámina que me interesa más. Empieza a formarse fibroblastos, que finalmente van a ser los responsables de las secuelas que esta enfermedad va a tener a lo largo de los meses y de los años en los pacientes que tienen enfermedad severa, que probablemente lleguen a una fibrosis pulmonar. Las lesiones cardíacas, hay varias hipótesis, pero quizás me convendría centrar en algunas de ellas. Por ejemplo, hay daño directo mediado por la AC2, ¿no? Y básicamente porque se altera el sistema renina-angiotensina-aldosterona, como lo habíamos comentado. Hay daño directo al miocardio por hipoxia, hay un daño microvascular, habíamos visto que hay cambios en la permeabilidad cardíaca, de los vasos coronarios,
Y finalmente la tormenta de citoquinas también afecta al corazón, de tal manera que puede haber una lesión cardíaca aguda. Y esto es lo que las series chinas dicen, ¿no? Las series chinas dicen que entre el 17% de pacientes hacen una injuria cardíaca aguda, miocárdica aguda, ¿no? Y si el paciente está más grave, es más probable que tengan esta injuria. Fíjense este valor de 59%. 59% significa que muchos de los que fallecen tienen infarto, lo cual quiere decir que no todas las causas de fallecimiento de estos pacientes son debidas al pulmón, también son debidas a la enfermedad cardíaca, que no lo estamos diagnosticando probablemente, ¿no? Puede dar arritmias, insuficiencia cardíaca. Vamos a, ya. Este es un paciente de nosotros, del hospital. Este es un paciente que tiene un día en la evolución de su enfermedad. Este es un médico joven, me envió esta foto de cortesía. Empieza a hacer cambios de coloración y cambios isquémicos, ¿no? Y finalmente se diagnosticó una trombosis, y esta trombosis era alta, era bien por la arteria femoral, ¿no? Y está descrito en la literatura, ¿no? Severas trombosis sistémicas, incluso mesentéricas en pacientes con esta enfermedad, ¿no? Y acá vemos lo mismo, un riesgo de trombosis arterial, ¿no? Acá se ve un paciente que en el hospital de Barcelona desarrolló una trombosis arterial aguda, y aquí se ve que ya no baja la circulación en esta bonita imagen, y es por un efecto de trombosis, ¿no? Este es otro paciente nuestro, que para no hacerla muy largo, es una señora enfermera de nuestro hospital, que viene con una historia de unos síntomas respiratorios previos, pero que cuando llega viene con diarrea y dolor abdominal, y vómitos, y parecía una gastroenterocolitis. Y en eso, para estudiarle el dolor abdominal, le piden una tomografía y encuentran que tiene un COVID, que con muy poca sintomatología respiratoria, y esta es su radiografía, su tomografía de esta señora, ¿no? De esta enfermera, con una lesión en vidrio esmerilado, ¿no? Y acá está su TAC abdominal y solo se encontró un quiste hepático, ¿no? Entonces, a propósito de esta paciente, revisamos cómo era el compromiso gastrointestinal en esta enfermedad, y veíamos que 15% hacen alteraciones digestivas y 19% alteraciones hepáticas, y en estos que hacen alteraciones digestivas se ve que esto es un diagnóstico tardío porque no se piensa en esta entidad, ¿no? Y ahora vamos al cerebro para ir avanzando, ¿no? Y en el cerebro vemos que hay todo este cuadro de aquí, que ustedes lo ven en chiquito, es un resumen de las publicaciones en todo el mundo sobre todas las manifestaciones neurológicas. Yo todo esto lo he convertido en esta imagen de acá. ¿Qué da en el cerebro? Da cefalea, da agitación y delirio, disminución de conciencia, accidente cerebrovascular, como lo vimos, disgeusia, o sea, alteración en el gusto, compulsiones, meningoencefalitis, anosmia, hemorragia suranoidea, mielitis, convulsiones, Guillain-Barré, y una entidad que le llaman encefalopatía necrotizante hemorrágica, ¿no? Bueno, entonces yo no quiero cansarlos con la parte clínica y vamos a conversar del tratamiento, ¿no? A ver, recordamos las tres fases de esta enfermedad, y voy a hablar de los casos leves. A ver, en los casos leves se ha propuesto dos medicamentos, la hidroxicloroquina o la cloroquina, pero entre la hidroxicloroquina y la cloroquina, la hidroxicloroquina es menos tóxica, por lo tanto se ha elegido la hidroxicloroquina y la ivermectina. Entonces voy a hacer algunos comentarios, ¿no? Entonces, en el mundo hubo un doctor francés, Patot, en Marsella, que con dos estudios, uno chiquito y uno grande, sustentaba la utilidad de la hidroxicloroquina. Y de ahí, como reguero de pólvora, en muchos sitios del mundo se adoptó esta medicación como medicamento. Inclusive nosotros lo tenemos como
norma en el Ministerio de Salud, dentro de una norma para aconsejar como tratamiento. Durante estos 4 meses las publicaciones han sido variadas, sobre todo estudios de series de casos, estudios descriptivos, ¿no? Y vino por primera vez un estudio en pacientes hospitalizados. Los hospitalizados son los de la fase 2. Y un estudio en hospitalizados decía que tenía utilidad, pero después salió en The Lancet, ¿no? Y después se retractaron porque hubo aparentemente un problema en la base de datos y en los autores. Y entonces, lo claro está que hasta ahora es una droga que no sirve para pacientes hospitalizados. Entonces, todos esperábamos con mucha ansiedad los estudios en relación a los casos leves de la fase 1, ya no los hospitalizados, sino los ambulatorios. Ya han salido hace una semana 2 estudios importantes, solo he cogido uno, el de una prestigiosa revista de medicina, ¿no? Annals of Internal Medicine, y ese sí fue hecho en pacientes ambulatorios leves y se concluyó, y fue un estudio controlado, randomizado, con una metodología impecable, y la conclusión de ese estudio es que no reduce los síntomas de severidad en los pacientes ambulatorios con una enfermedad temprana, ¿no? Un estudio similar fue publicado por una revista de infectología americana, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué tenemos en este momento? Lo que tenemos en este momento es, básicamente, esta alternativa que todavía no tenemos la certeza de su utilidad versus su no utilidad. La balanza, estamos en la balanza, recién tenemos 6 meses de pandemia, y la balanza pareciera ir hacia orientarse hacia que no es un medicamento que nos pueda servir. Sin embargo, lo reciben muchos pacientes, yo personalmente lo he prescrito muchas veces, pero bueno, hay que reconocer que el peso de la evidencia orienta hacia su no uso, ¿no? La ivermectina. La ivermectina es un medicamento que se ha usado para muchas otras infecciones parasitarias con mucha seguridad, es una droga segura. Se ha usado para oncocerciasis, para estrongiloidiasis. Hay zonas de África que son endémicas de oncocerciasis y se han repartido millones de dosis, y es una droga aparentemente segura. Estudios in vitro y en animales parecieran indicar que bloquean la replicación viral, pero no hay estudios serios, diríamos, caso control o estudios de cohorte en seres humanos, ¿no? También es una droga que estamos a la expectativa de recibir la literatura en los próximos meses para ver hacia dónde nos orientamos. En este momento, igualmente, pareciera que no tiene utilidad, ¿no? Pero todo tiene que ser visto a lo largo del tiempo y en medio de una desesperada situación que algo hay que ofrecerles a los pacientes desde el punto de vista humanitario. Desde esa lógica, la ivermectina y la hidroxicloroquina se siguen prescribiendo. Pero desde el punto de vista científico no estamos siendo apoyados por la evidencia científica, ¿no? Otras consideraciones importantes de tratamiento es la anticoagulación. Todo paciente que entra a la fase 2, neumonía, y que empieza ya los fenómenos trombóticos que hemos hablado, hay que darle enoxaparina profiláctica. De todas maneras, porque sabemos que la fisiopatología habla de una trombosis. Y si hay alguna evidencia de trombosis, si se demuestra la trombosis, hay que darle una anticoagulación a dosis plenas. Es decir, la anticoagulación no es para pacientes leves, no es para pacientes ambulatorios, no se usa en casa, tiene que ser en pacientes hospitalizados, eso está clarísimo, ahí no hay duda, eso sí está bien documentado, y tenemos que empezar por dar anticoagulación profiláctica hasta que se demuestre algún evento de trombosis, ¿no? Los corticoides. Bueno, yo les pongo al lado izquierdo una revisión sistemática que hizo el UNAGES del Instituto Nacional de Salud, ¿no? Y parecía existir, eso es a la fecha 5 de junio, hace más de un mes, parecería en ese momento, se hizo una revisión sistemática,
que disminuiría los corticoides la mortalidad en los casos COVID con síndrome de distrés respiratorio. O sea, los corticoides están reservados para la fase 2, pero la fase 2, la segunda parte de la fase 2, los que van yendo hacia la gravedad. Y parecía efectivamente hace un mes que esto iba, se insinuaba como que la literatura apoyaba su uso, hasta que salió el 16 de junio el estudio Recovery, donde sí se hizo un estudio muy bien diseñado, caso control, ¿no? Y se vio en 2000 y pico pacientes, y se vio efectivamente que la dexametasona reducía hasta en 1/3 la mortalidad de los pacientes en ventilación que tenían COVID con síndrome de distrés respiratorio del adulto, ¿no? Y también disminuían en 1/5 las muertes de aquellos que necesitaban oxígeno. Pero no había utilidad de los corticoides para los que no necesitaban oxígeno. ¿Y quiénes son los que no necesitan oxígeno? Los leves o las neumonías leves. Los que ya van necesitando oxígeno son los que van siendo cada vez más graves. He puesto el tocilizumab porque es un inhibidor de la interleuquina 6 hasta el momento, no se dispone de evidencia científica, ¿no? Hasta esta fecha, el 21 de junio, que participé en la revisión sistemática, no había evidencia de su utilidad. También hay otro medicamento como el remdesivir, que tampoco hay evidencia de su utilidad, pero como les digo, ningún medicamento está sepultado, enterrado, simplemente que la literatura es tan dinámica en esta enfermedad que hay que esperar nuevas evidencias para poder cambiar ¿cuál es el mejor tratamiento entonces? Conclusión, y esa es la idea que se tiene que llevar de la charla para no hacerla demasiado larga. El mejor tratamiento que tenemos ahora es la prevención. Estamos un poco atados de manos con los medicamentos. Las únicas estrategias que tienen utilidad demostrada son la anticoagulación, 1, y 2, sobre todo la anticoagulación, la oxigenoterapia, la pronación, ¿no? Y los corticoides para los graves. Después de eso, todos los demás medicamentos están moviéndose de acuerdo a las publicaciones, pero en este momento, si me permiten recomendar algo, es la prevención. Las mascarillas, las caretas faciales, el distanciamiento social, y vivir como si estuviéramos en cuarentena. Esa es la recomendación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sonia Necochea. Muy interesante su charla, excelente charla. Voy a dar paso al doctor Johnny de la Cruz para que pueda formular las preguntas. Ahí están los aplausos del público, lo podemos ver, la cantidad de gente conectada, más de 500 personas. Realmente hemos visto un panorama formidable el día de hoy, una visión integral de lo que significa el cuadro clínico, el estado de avance de la pandemia y, por supuesto, las opciones terapéuticas que se van evaluando de manera longitudinal, ¿no es cierto? Quiero resaltar de manera importante el concepto final que la doctora Sonia nos acaba de vertir, que por ahora la prevención es el mejor tratamiento. En las últimas semanas también hemos visto evidencia que se está publicando en relación a la reducción y el manejo del riesgo individual. Esto me parece algo interesante, ¿no? Es decir, por ahora no hay un tratamiento único, probado y efectivo. Hay varios en evaluación, algunos con mayor y otros con menor todavía evidencia en una carrera y en un intento, pero sí podemos también apuntar a la reducción del manejo individual de riesgo. Riesgo de la infección, riesgo de las complicaciones y riesgo de la mortalidad. Creo que este concepto también es importante, ¿no? Ajá. Sí, Johnny, efectivamente. Hablando de prevención, el tema de las poblaciones en riesgo, a las que tenemos que mirar, ¿no? O sea, son los pacientes que van a ser
diríamos, los que van a llevar la peor parte, ¿no? Ahí están los diabéticos, hipertensos, oncológicos, renales, EPOC, obesos, etcétera, ¿no? Digamos, nuestra atención está hacia ellos. Pero desde el punto de vista epidemiológico, nuestra atención está en los jóvenes que entramos de un lado a otro, que caminamos, que trabajamos, que no guardamos esta conducta de prevención, ¿no? En los asintomáticos y en los presintomáticos, ¿no? En otros países el tema es que cómo detectan a los presintomáticos y a los asintomáticos, les hacen pruebas moleculares. Nosotros no tenemos dinero ni suficientes pruebas moleculares y estamos usando las pruebas rápidas que no sirven para el diagnóstico, sino más bien como screening, ¿no? Entonces, tenemos allí un hándicap, algo que va en contra de nosotros. Por eso, lo más importante, y ustedes, nuestros alumnos de la universidad, nuestros estudiantes, como agentes de salud, tenemos que ser los que defendamos la prevención a rajatabla, porque sabemos la realidad, no hay muchas cosas que ofrecer. Aparte que no hay ventiladores, no hay camas, no hay más hospitales, en fin. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos, y ese es el tratamiento, la prevención, ¿no? Excelente el tema de medicina preventiva y su importancia dentro de la pandemia y posterior a lo que venga más adelante, ya sea rebrotes o nuevos episodios con nuevos agentes patógenos que puede darse en el futuro. Creo que esto nos deja muchas lecciones para aprender y sobre todo para las futuras generaciones médicas. Es importante también destacar la importancia que tiene la investigación en generar nuevo conocimiento y en evaluar, por supuesto, opciones terapéuticas. Las terapias biológicas, anticuerpos monoclonales, que están actualmente siendo evaluados, pero quisiera llamar un poquito la atención hacia el tema de ivermectina. Ivermectina es un fármaco antiparasitario aprobado por la FDA en su momento, con evidencia preclínica y alguna todavía inicial evidencia clínica. No hay nada demostrado al respecto. Sin embargo, los países de Latinoamérica deberían estar concentrados en productos más acordes a su realidad socioeconómica, ¿no? A veces nosotros participamos de estudios complejos, internacionales, como terapias biológicas y otros más, o nuevos tratamientos como los que se vendrán posteriormente, como son las vacunas, por ejemplo, fase 2 y fase 3, etcétera. Pero la ivermectina, que es un producto que está disponible en países de mediano o de bajos ingresos, y que difícilmente los europeos o los americanos lleven adelante fase 2 y fase 3, deberían quizás también ser uno de los posibles focos para investigación en países como el nuestro. No sé qué opinión tienes al respecto. Sí, o sea, bueno, de hecho, el ministerio, en esa lógica que tú mencionas, es decir, una droga barata, ¿no? Y una droga segura, porque sobre todo es segura. Incluso hay gente que ha usado dosis mucho más altas, dosis como para caballos, no le ha pasado nada. Es una droga segura, porque siempre hay que mirar eficacia, seguridad y costos, ¿no? Entonces, es una droga barata, es una droga segura. La duda está en la eficacia, pero en medio de una pandemia, el Ministerio de Salud y yo participé un poco de esta decisión. Algo hay que dar, ¿no? Algo hay que dar, y es una droga que se está apostando a eso. Entonces el Ministerio ha incluido la ivermectina y pronto habrá resultados del Perú, ¿no? ¿Cuántos se han curado? Bueno, me imagino que en los siguientes meses. Entonces, eso que tú dices va a llegar. O sea, el resultado de peruanos, que si sirva o no sirva, hemos apostado porque sirva. O sea, hay que esperar, ¿no? Correcto. O sea, en ese, yo escucho muchas veces el tema de una decisión humanitaria, ¿no? O sea, no solamente técnica, sino humanitaria, ¿no? O sea, ¿qué hacer en una pandemia si no tengo mayores recursos y si queda la duda si servirá? Bueno, pues
la doy, con las dudas, ¿no? Pero la doy, o sea, esto es lo que hemos tenido que hacer, ¿no? Exactamente. Quiero compartir también un poco a colación de tu excelente presentación, doctora Sonia, este link en el último número de la revista, el número 3, acabamos de publicar un artículo muy interesante junto con el equipo de investigación de salud de Arequipa. Ahí está el link en la plataforma, en el chat del grupo, y ahí se está publicando la primera serie de biopsias pulmonares y hepáticas en pacientes fallecidos por COVID-19. Creemos que este es el primer reporte en el país, en Latinoamérica. Hasta hace poco sabíamos de las autopsias de China, hasta las autopsias que se realizaron en Italia, y este es el primer reporte que recomiendo mucho a todos ustedes que puedan ingresar a ese link, y ahí está información que confirma prácticamente y va de la mano de las publicaciones previas, el tromboembolismo, la tormenta de citoquinas, el infiltrado inflamatorio, la producción de virocitos, etcétera, que hay en lo que se llama la alveolitis difusa, que se provoca, y la respuesta de los fibroblastos y de los macrófagos, ¿no? Esto creo que es importante mencionar porque también la revista de la Facultad de Medicina Humana recoge las investigaciones no solamente internacionales, sino también de grupos nacionales que están trabajando en este sentido. Qué bueno. ¿Cuántos pacientes son? ¿Cuántos? Estos son los primeros 10 pacientes. El protocolo apunta a unos 40 pacientes. Ahí están las fotografías que realmente son dignas de una etapa de revista internacional, las biopsias pulmonares y hepáticas. Nosotros participamos en colaboración desde el instituto con el Hospital Carlos Guín de Salud de Arequipa, y es un protocolo que está aprobado por el IECSI. Creo que es importante difundirlo y compartirlo, porque esto es evidencia generado en nuestro país, ¿no? Con técnicas de inmunohistoquímica, y que realmente es importante compartir para que los estudiantes y la comunidad universitaria también pueda recibir esta información. Qué bueno, felicitaciones, está muy bien, está muy bien. De parte mía, entonces, nuevamente, felicitarte, Sonia, agradecerte esta excelente conferencia, realmente hemos disfrutado, hemos visto el cuadro clínico, las manifestaciones múltiples. Hoy tenemos que decir que el COVID es el gran simulador de la medicina. No solamente hace la parte respiratoria, la parte neurológica, gastroenterológica, nefrológica, piel, vasculitis, prácticamente es el gran simulador de la medicina, ¿no? Así que nuestras felicitaciones por esta excelente conferencia, y dejo el tiempo con la profesora Lucy Correa. Muchas gracias, doctora Sonia Necochea. Ha sido una excelente presentación. Agradecemos su excelente conferencia y muchas gracias por las preguntas propuestas por el doctor Johnny de la Cruz. Muchas gracias a todos los presentes. Realmente, doctora, ha sido una excelente presentación. Un fuerte aplauso para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya nos veremos. Muy bien, sí, muchas gracias. Nos veremos pronto. Cuídese. Nos veremos pronto. Que termine pronto este COVID. Bueno. Sí.